Hola, buenas a todos. Somos Paulina Veloso e Israel Vargas y el tema que veremos en este video es el trompo de Lagrange. Este es parecido a un trompo convencional, como este, con la diferencia de que este es un trompo axisimétrico que gira en torno a un punto fijo y que está expuesto a un campo gravitacional constante. Dadas estas restricciones, sus ecuaciones de movimiento pueden ser calculadas mediante la mecánica lagrangiana, puesto que por medio de la mecánica newtoniana este proceso sería mucho más complicado. Este problema en particular es uno de tantos problemas que son más sencillos de resolver por medio de las ecuaciones de Lagrange. La parte de la mecánica que engloba dichos problemas se conoce como la mecánica de sólidos rígidos, que estudia principalmente el movimiento de un conjunto de puntos, objetos o cuerpos, sin considerar las fuerzas que están actuando en ellos, que es donde difiere de la aplicación de la mecánica newtoniana. Como se puede observar en la siguiente figura, el conjunto de partículas que componen el cuerpo rígido, al ser girado o expuesto a fuerzas externas, mantendrán su distancia entre ellas constante. El trompo de Lagrange, que se estudia en este caso, es uno de los pocos problemas físicos que se han podido resolver dentro de la mecánica de sólidos rígidos. Y este resultado, como su nombre lo indica, fue resuelto por Joseph Lagrange en 1788. Este y los trompos de Euler y Kovalevskaya son los únicos que cuentan con la cantidad suficiente de constantes de movimiento globales para poder ser integradas sin restricciones con respecto a valores de energía o de momento angular. Los ángulos de Euler se utilizan en mecánica de sólidos rígidos para definir la orientación de un sistema por medio de un conjunto de coordenadas, como será necesario en este caso. Para comenzar la demostración, se asocia un valor en' para cada uno de los ejes de un sistema de coordenadas x, y, z, tal que el siguiente paso será rotar el sistema un ángulo φ con respecto al eje z, es decir, con respecto al eje E3', siguiendo el vector de rotación φ que corre a través de este eje. Como se puede ver, ahora tenemos los ejes E1', E2' y E3', que coincide con el eje anterior, E3'. La siguiente rotación se hace con respecto al eje E2', girando el sistema un ángulo θ. El vector de rotación en este caso es un vector θ que va a través del eje E2'. Para finalizar, se rota el sistema un ángulo psi con respecto al eje E3', y el último eje de rotación, como se puede inferir, es el vector psi, que apunta en dirección E3'. Con esto, llegamos al nuevo sistema de coordenadas, que se obtuvo rotando el sistema original. De esta forma, utilizando los vectores de rotación θ, φ y psi, podemos rotar el sistema en cualquier dirección que necesitemos. Ahora, el vector de rotación omega se puede escribir como la siguiente ecuación. Una vez realizada la trigonometría debida, se llega a las siguientes ecuaciones, que sustituyendo, llegamos a esta ecuación final. En la mecánica de Lagrange se necesita obtener en primera instancia el lagrangiano del sistema. Este se calcula restando la energía cinética y la energía potencial, energías que se deberán calcular de manera independiente para después ser introducidas en la ecuación principal. En la mecánica de sólidos rígidos, en general, la energía cinética de un cuerpo se calcula como energía cinética es igual a un medio del momento angular multiplicado por la velocidad angular. Pero al tener tres ejes de referencia, se debe escribir en sus respectivas coordenadas, resultando en... Por tanto, nuestra ecuación de energía cinética quedará de la siguiente manera. Sustituyendo los componentes del vector velocidad angular en la ecuación de energía cinética, obtenemos que luego se obtiene la ecuación potencial, en este caso gravitacional, y como el centro de masas queda con respecto al eje de simetría a una distancia r, fácilmente se puede escribir en términos de θ, obteniendo la siguiente ecuación. Ya con ambas ecuaciones se obtiene el lagrangiano, que como antes mencioné es la resta de ambas energías. En la mecánica lagrangiana se realiza la siguiente igualdad para cada coordenada generalizada, que en este caso son θ, φ y psi. Comenzando por la coordenada θ se obtienen las siguientes ecuaciones, lo que deja como ecuación final la siguiente. Para la coordenada φ se obtiene esto, pero como la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto de φ punto es igual a 0, se toma como que la ecuación es constante.
De igual manera, para la coordenada psi sucede lo mismo. Existen casos distintos de movimiento para el trompo dependiendo de los valores de θ. Uno de los casos es el movimiento de precesión constante. Para esto, se supone que θ punto y θ b punto tendrán un valor de 0, dejando a θ como una constante. A partir de la derivada parcial del lagrangiano con respecto de phi punto y psi punto, se obtuvieron las ecuaciones para phi punto y psi punto, quedando como: si se toma la ecuación de Lagrange para θ y se sustituyen los valores para phi punto como omega mayúscula y omega minúscula como psi punto más phi punto coseno de θ, se obtendrá que, al tener como resultado una ecuación cuadrática para omega, se utiliza la fórmula general que ya conocemos para las raíces. Asumiendo que omega minúscula 3 es muy grande, permite que se obtengan solamente raíces reales. La raíz de omega 1 nos da a entender que para un valor de θ constante, el movimiento de precesión se dará de una manera lenta. En cambio, para la raíz de omega 2, se aprecia que su numerador es mucho mayor y no tiene dependencia alguna con la gravedad. Esto significa que el movimiento de torque no se deberá a una fuerza externa, sino a la rotación del mismo cuerpo. Este movimiento será mucho más rápido. Cabe mencionar que omega 2 tiene una similitud muy grande con la fórmula que se obtiene para la precesión libre. El movimiento total del trompo se verá más afectado por omega 2 que por omega 1, esto por la diferencia tan grande que hay entre ellas. Y es debido a esto que se considera como precesión estable. Otro movimiento que genera el trompo es la nutación, que es la variación que existe del ángulo θ mientras el trompo se encuentra girando en su propio eje. Para esto se comienza calculando la energía total del sistema. Esto se calcula como la energía cinética más la energía potencial que previamente calculamos. Para el caso del trompo, como no se tiene ningún término explícitamente relacionado con el tiempo, este será constante y su ecuación será la siguiente. Se establecen dos constantes para relacionar el momento generalizado en psi y en phi, ya que éstas se encuentran en constante movimiento. Estas constantes son A y B, y se tuvieron a partir de estos momentos generalizados. Después, con ayuda de estas constantes, se reescribieron las ecuaciones para phi punto y psi punto. Como se sabe que omega minúscula 3 es independiente del tiempo, se puede reescribir la energía como una energía reducida, dejando la energía reducida como: de esta ecuación se puede obtener dos constantes más, siendo alfa y beta. Ambas se sustituyen en la ecuación de la energía reducida, y realizando un poco de álgebra se obtiene la siguiente expresión. Si se realiza un cambio de variable, donde u sea coseno de θ, la ecuación anterior se convierte en esta, y con ayuda de un poco más de álgebra se llega a la siguiente integral. Esta se puede resolver mediante el método de integrales elípticas, pero para fines demostrativos podemos basarnos en el comportamiento cualitativo de la función para describir el movimiento del trompo de Lagrange. Al analizar todas las ecuaciones descritas, se observa que en el lagrangiano no se tienen los ángulos phi y psi de manera explícita, lo que pudiera dar a entender que son despreciables para el sistema, y como sus momentos generalizados son constantes en el tiempo, podría llegarse a pensar que el sistema tiene un solo grado de libertad en θ. Si se observa la función u punto cuadrada, claramente se puede observar que u y la función son directamente proporcionales, y por tanto ir creciendo o decreciendo simultáneamente. Para eliminar alfa y beta de la función y dejarla solo en términos de a y b, se tiene que u estará dentro de un intervalo cerrado de menos 1 a 1 y la función quedará dependiente del término menos b más menos a cuadrada. Y de acuerdo a los valores que se le asignen a estas constantes, este término será igual o menor a 0 y describirán los extremos de la función. En el caso de que u se tome como el valor que se le había asignado previamente coseno de θ, su intervalo ahora será de 0 a pi. También es necesario que en algún punto de la función su valor sea mayor o igual a 0, como pudiera ser la energía cinética radial. De igual forma, es importante recordar que, dentro del intervalo completo de la función, existen al menos 3 raíces en que la función es 0. Con toda la información anterior, se puede concluir el siguiente gráfico, donde se aprecia que el sistema está restringido entre 2 de las 3 raíces reales en donde la función es 0, ya que físicamente en el caso del trompo de Lagrange solamente oscila en los planos ZY o ZX dependiendo de su orientación.
Para el movimiento de nutación que se da en el trompo simétrico, este depende fuertemente del signo que phi punto posea en su ecuación, donde sus raíces sean u igual a u1 y u igual a u2. Para el caso de la figura A, este movimiento se va a dar cuando phi punto sea mayor a 0 en ambas raíces. En el caso de la figura B, se le conoce como movimiento en loops y se da cuando phi punto es mayor a 0 en u igual a u1 y phi punto menor a 0 en u igual a u2. Como ya se mostró anteriormente, esta simulación representa un movimiento del trompo de precesión, en el que el ángulo θ se mantiene constante. En esta otra simulación, sin embargo, se muestra un movimiento del tipo A, con nutación, en el que los valores de phi punto siempre se mantienen positivos.